personas que se están conectando. Vamos a estar conversando con nada más y nada menos que Leandro Amendolara. Él fue analista táctico y es actualmente director técnico de lo que es el Atlanta femenino. Vamos a estar conversando con él acerca de cada detalle, recordando que él también es parte de la pizarra del DT, dando los cursos online justamente como analista táctico. Él ya está conectado, así que de una vez vamos a iniciar el live para poder invitarlo de esta forma. Vamos a tener a Leandro Amendolara. En lo que él acepte, iniciamos entonces con esta transmisión. De antemano les comento, los que deseen preguntar, los que deseen interactuar, por supuesto nosotros vamos a tratar de responder cada una de sus preguntas. Vamos a esperar todavía por Leandro. Aquí lo tenemos. Leandro, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo live de la pizarra del DT. Hola, ¿qué tal, Marie? ¿Cómo estás? Me alegro. Bueno, yo muy bien. Quería pedirte disculpas en público y a las personas que estaban esperando el live a las 7:30 en punto. Lo que pasa es que acá en Venezuela, o por lo menos donde yo vivo, se va a caer el cielo y habíamos perdido incluso la luz eléctrica, pero gracias a Dios pudimos recuperarlo para poder hacer el live y tener a este invitado de lujo como eres tú. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, por favor, un gusto. Mira, vamos a estar conversando para todas las personas que se están uniendo. Sabemos que actualmente te desempeñas como director técnico del Atlanta femenino, pero por supuesto vamos a estar conversando justamente de esa parte en donde te encuentras con nosotros en la pizarra del DT, que es el análisis táctico, que si no me equivoco, incluso fueron de hecho tus comienzos. También sé que incluso fuiste árbitro por allí. El fútbol está en tus venas desde cualquier sentido. Sí, es una realidad. Bueno, en principio yo jugué al fútbol, no llegué profesionalmente a hacerlo, hasta las divisiones menores de Chacarita. También estuve en Estudiantes de Buenos Aires. Por una cuestión de elección, muchas veces hay que optar entre el estudio y el fútbol, ¿no? Como se dice. Así que bueno, en ese momento la elección personal fue el estudio. Por lo tanto, en ese momento me desligué de lo que sería la carrera de futbolista profesional. Pasaron algunos años, el fútbol siempre fue lo que me movilizó. En los pocos tiempos que tenía, no dedicados al fútbol, los dedicaba al fútbol, mirando, analizando, viendo. Así que así fue como por un paso por España, me interesé mucho en lo que es las reglas de juego, porque habiendo sido jugador muchas veces sentí vergüenza por discutirle al árbitro cuestiones que después estudiando la carrera de árbitro me daba cuenta que estaba totalmente equivocado, y no solamente eso, sino que mis compañeros también. Lamentablemente el jugador conoce poco de reglas de juego, es una realidad que seguramente si un árbitro está escuchando seguramente se sentirá muy representado por mis palabras. El estar de ese lado fue muy positivo y muy negativo a la vez. Positivo en el sentido de que conocí muchísimo de reglas de juego, pude tener mi experiencia, y negativo por el hecho que me di cuenta que no era para mí, porque realmente ser árbitro hay que ser una persona muy fría, muy centrada emocionalmente. El árbitro es un integrante del fútbol del cual sufre presiones de todo tipo, al cual nadie lo felicita, ni el equipo que gana ni el que pierde. Posiblemente el que pierde haga todo lo contrario a felicitarlo. Tal cual. Y el que gana festeja en el vestuario, ¿no? Entonces, bueno, no tiene por qué felicitarlo al árbitro por ganar o perder, simplemente porque hay veces que el árbitro también hace las cosas bien, y sin embargo pasa desapercibido, ¿no? El estar de ese lado no me hizo ser más tolerante con los árbitros, todo lo contrario, te diré. Porque bueno, ahora estoy del lado de entrenador. Digamos, la experiencia fue solamente en España. Cuando yo regreso a Argentina no incursioné en la carrera de árbitro, directamente me puse a estudiar para entrenador, y después de terminar ese estudio pasé a estudiar análisis táctico, y bueno, digamos, esos conocimientos son los que me permitieron también, por medio también de la experiencia, llegar a poder participar y en la pizarra del DT, gracias a la invitación de Luis, hacerlo. También, bueno, tengo que decirlo, Martín Paredes, que está en el curso de Scouting, es una de las personas para mí referentes en el conocimiento que tengo, es una persona que conoce mucho de fútbol,
y la verdad que también he aprendido mucho de él, de ver partidos juntos, tuve el privilegio de ver partidos juntos con él en campo, muchos partidos, y eso también me dio mucho conocimiento de observación más allá del estudio, ¿no? Bueno, increíble que pasaste por cada una de las etapas, ¿no? Jugador, árbitro, analista táctico y ahora como entrenador. Pero me quiero detener con el tema del análisis táctico, porque yo creo que incluso es una profesión que muchas personas pasan por debajo de la mesa y siendo que el analista táctico es la herramienta número uno que tiene un director técnico a la mano. Creo que sin ese analista táctico para analizar rivales o para analizar también ciertos sistemas de juego de tu propio equipo, sin duda alguna no va a existir un juego coherente. Quiero detenerme allí con tu preparación en Argentina para ser analista táctico e incluso entrenador. ¿Dónde te preparaste para aquellas personas que quieran saber cómo instruirse para tener esta profesión? Sí, bueno, el curso de entrenador de fútbol lo hice en uno de los tantos lugares que hay para hacerlo. El curso de entrenador tenía 2 etapas, instructor juvenil de fútbol y luego entrenador nacional de fútbol, que ya digamos es para entrenar mayores también. Y después el curso de análisis táctico lo hice en un centro educativo de Rosario, de acá de Argentina, y que la verdad que estaban bastante especializados en el tema, si bien era todavía todo muy nuevo, pero bueno, después hay muchas cuestiones que tienen que ver con la propia iniciativa de uno en seguir incursionando en el tema, ¿no? ¿Qué quiero decir? Haciendo cursos anexos, buscando la manera de tener experiencias de relacionarse con gente que trabaja de eso y vivir la experiencia de cerca, y además ser autodidacta, ¿no? Comprarse libros, leerlos, analizarlos, comprenderlos, eso es lo que lo lleva a uno a tener más conocimiento, más seguridad en el trabajo. Muchas personas se preguntarán, porque quizás y no lo saben, o el nombre también te lo dice, ¿no? Pero ¿cuál es el verdadero trabajo como tal del analista táctico? Por supuesto, analizar tácticamente a cada uno de los equipos, pero ¿cuál es el verdadero trabajo allí? ¿Cómo trabajan, de cierto modo, cada análisis de cada juego, o de cada equipo, o de cada partido? Sí, bueno, principalmente, digamos, hablando de un cuerpo técnico de fútbol profesional, ¿no? Porque después tenemos también las categorías amateur, que lógicamente que yo las he incursionado todas y sé perfectamente cómo es, y ahí el entrenador es todo, ¿no? Desde el Sí. utilero, desde el administrativo hasta el analista táctico, o sea, pasa a ser a prácticamente todo. Y está bueno, porque si bien hay cosas que no se llegan a apretar, se abarca pero no se aprieta, como dice el dicho, pero está bueno conocer también de todo, ¿no? Pasar Claro. por esa etapa. Pero bueno, después cuando uno va a un ambiente más profesional, todo se tiene que desmenuzar mucho más, se tiene que analizar mucho más y todo lleva más tiempo porque el nivel competitivo no te da ventajas y hay que estar en el mínimo detalle. Entonces, ¿qué tiene que hacer básicamente el analista? Primero tiene que estar muy cerca del entrenador y entender lo que el entrenador necesita de él. Eso es básico, es Ok. primordial. El analista no es una persona independiente en el cuerpo técnico, es una persona que está verticalmente a servicio del entrenador. Eso es importante que lo entienda el analista prácticamente desde el vamos, si quiere realizar bien su tarea, ¿no? Entonces, dependiendo del entrenador, que le baje una línea determinada, el analista tiene más incumbencia o menos incumbencia dentro de la tarea en un cuerpo técnico. ¿Qué quiero Ok. decir con esto? El analista puede desde analizar el rendimiento del equipo propio y analizar al próximo rival o a los próximos rivales a enfrentar y generar esos 2 tipos de informe que necesita el entrenador Ujú. y limitarse simplemente a eso, o puede llegar a inclusive, si el entrenador lo desea, proponer mejoras, ejercicios que permitan dentro del próxima semana, que se le llama microciclo, permitir mejoras en tareas específicas, o sea, decir, bueno, tuvimos fallas en este, por ejemplo, ¿no? Tuvimos una falla repetida en un problema defensivo determinado, juego aéreo, segunda jugada, lo que fuera. Entonces, le permite al analista, además de ese informe y de marcarle el error, le permite, digamos, qué ejercicios o qué tareas proponés para que durante la semana se puedan hacer como para mejorar esto. Y a eso se le llama deconstrucción, ¿no? Ok. Desconstruir algo, desmenuzarlo y tratar de armarlo de la mejor manera como para corregir ese error.
Eso es lo máximo que puede llegar a ser un analista y es apasionante, porque está metiéndose en la cocina del modelo de juego prácticamente, corrigiendo cosas que siempre tienen que estar en base al modelo de juego que propone el entrenador. Sería entonces la mano derecha justamente del técnico de cada una de los clubes o de las selecciones, ¿no? Tengo la información de que también fuiste analista táctico de Argentinos Juniors, un equipo bastante reconocido, no solamente en Argentina, sino en Sudamérica. Pero quiero llegar al punto también de cómo analizar rivales, porque no solamente justamente lo que comentabas, analizas a tu propio equipo, sino a rival. Y creo que esa es una de las funciones más importantes también del analista táctico, facilitarle de repente los errores o las fortalezas del rival que van a estar enfrentando. Sí, bueno, en realidad ahí quiero hacer una salvedad, una corrección. En realidad yo trabajé en Argentinos Juniors y tuve mucha cercanía en la parte de scout, ¿no? Okay. El análisis táctico que correspondía al analista táctico del cuerpo técnico que estaba en ese momento, lo que sí hacía era, a pedido de algún dirigente del club, un análisis del rendimiento del equipo que lo pude haber hecho, yo lo hacía siempre para mí y tenía los informes, pero me lo pudieron haber pedido en 2 o 3 oportunidades. Eso quiero hacer esa salvedad porque en Okay. realidad no fui analista táctico de un cuerpo técnico de Argentinos Juniors, ¿no? Pero Perfecto. sí trabajé. No, no, está bien, igual, digamos, tuve algún tipo de análisis que hacer al respecto, lo he llevado y lo he tenido y lo hacía con frecuencia, pero lo mío fue algo que tenía que ver con el scout, el análisis de jugadores que podrían ser refuerzos en el club, por ejemplo. Ok, entendido eso. Pero de todas maneras, ¿cómo analizar entonces a un rival, no? Sí, el rival, en realidad lo que hay que hacer es totalmente, yo siempre digo lo mismo, para diferenciar el análisis de equipo propio al análisis de equipo rival. Eh, ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en el análisis de equipo propio uno tiene que conocer, tiene que estar empapado absolutamente del modelo de juego, tiene que estar en la cocina, tiene que saber perfectamente en cada momento del juego cuál es la idea que propone el entrenador para el equipo en el campo, ¿no? Entonces, conociendo desde el vamos eso, desde esa base, el analista trabaja en un permanente diagnóstico de acuerdo a los partidos que vayan sucediendo del equipo. Entonces lo que hace es diagnosticar prácticamente, informar cuál fue el rendimiento con respecto al modelo de juego del equipo. Lo que sucede cuando el analista analiza al rival próximo o a los próximos rivales, el sistema es todo lo contrario, es inverso. O sea, no sabemos cuál es el modelo de juego y tenemos que Claro. empezar a construirlo en base de la observación que nosotros hacemos. Entonces es apasionante, al que le gusta el fútbol, esto es apasionante porque son 2 maneras diferentes de trabajar. Una cosa es el análisis de equipo propio, que también está buenísimo porque uno está metiéndose de lleno en las correcciones y las mejoras en base a ese modelo de juego. Y otro totalmente diferente es analizar a los próximos rivales. Nadie nos va a traer una carpetita y nos la va a entregar diciéndole, mire, así juega su próximo Claro. rival. Lo tenemos que hacer Claro. nosotros, lo tenemos que hacer nosotros. Mucho fútbol entonces que hay que ver. ¿Has tenido la oportunidad de descubrir o de recomendar algún talento que tú digas, oye, mira, esta recomendación que tuve, a dónde llegó, lo que está logrando hoy en día? Sí, bueno, sí, hemos incursionado mucho en ese tema, sobre todo en juveniles. Lo que pasa, sinceramente, es que los jugadores que... Yo estuve en la etapa que Argentinos Juniors estaba en el Nacional B, ¿no? Ok, Entonces, imagínate que Argentinos Juniors es un club que no tenía un departamento de scouting, incluso que no sé si ahora ya lo tiene, sé que hay gente que se dedica a eso. Y la realidad es que Argentinos Juniors es un club que es semillero, como se dice, ¿no? O sea, trabaja en la formación de jugadores. sí. Entonces, es lógico que tampoco se le ponga mucha fuerza al tema del scout. Ujú. Eh, pero los pocos refuerzos que de alguna manera se analizaran eran más lo que separaba, porque venía de parte de representantes y eran jugadores que prácticamente no estaban a la altura de lo que se necesitaba en ese momento. Entonces, era más lo que separaba que lo que realmente ingresaba, ¿me explico? Porque la Claro. mayoría de los jugadores en ese momento nutrían de la cantera del club. Entonces, bueno, hubo casos donde los refuerzos salieron bien,
digamos, no sé si decir nombres, pero si corresponde, pero hubo casos de jugadores que sí salieron bien, no son muy conocidos porque estaban en Nacional B, Argentino Junior, y hubo casos que no salieron bien, hubo casos, yo recuerdo el caso de un arquero que realmente en su club anterior era muy bueno, y tenía rendimientos excelentes, y la verdad que es increíble, o sea, llegó como para ser titular y realmente terminó prácticamente siendo tercer arquero. Y son cosas que pasan en el fútbol, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, esa es más tarea de un scout, de un scouter, no es una tarea de un analista. Hay que saber diferenciar. Sí, sí. El analista muy difícilmente se encargue de tener que analizar un jugador individualmente para considerar si es refuerzo o no. Eso es más tarea de un scout. Sí, tal cual, pero de todas maneras al ver tanto fútbol de repente te llama la atención uno que otro y por eso justamente te hacía la pregunta. Muchas personas están conectándose y te tiene la pregunta, por ejemplo, justamente Víctor Grado, que si consideras que los analistas deben ser del cuerpo técnico o del club. Y es una buena pregunta, es una buena pregunta. Es la verdad que es una buena pregunta. Esto es muy subjetivo. A ver, bajo mi punto de vista, el analista tiene que trabajar para el entrenador. Profesionalmente está bien que esté dentro del cuerpo técnico, me parece que es lo correcto, porque ¿quién mejor que el analista para estar todos los días en los entrenamientos, para conocer la historia de ese entrenador? No solamente el entrenador, a ver, yo es algo que siempre me gusta de dar mi impronta en este tema. Yo considero que cuando uno forma parte de un cuerpo técnico, la idea no es del entrenador, es del cuerpo técnico, ¿no? En eso, la verdad que no estoy muy de acuerdo con esta, digamos, esto de meter la personalidad del entrenador como líder absoluto, cuando en realidad muchas veces los colaboradores hasta saben más que el propio entrenador, ¿no? Es la realidad, y uno se tiene que hacer cargo como entrenador de eso. Yo creo que los grandes entrenadores tienen gente muy valiosa detrás, y sin ellos sería muy difícil poder ser un gran entrenador, ¿no? Entonces, bueno, las ideas del cuerpo técnico son fundamentales, y el analista tiene que estar empapado de eso, de esa historia y de ese ideal que tiene el cuerpo técnico, y tiene que haber estado desde el primer día cuando uno se sienta y dice, tengo esta lista de jugadores con las cuales voy a contar esta temporada, voy a diseñar en base a esta característica que tengo de plantel, de jugadores, en base a la historia del club al que estoy representando como entrenador, me tengo que poner a diseñar un modelo de juego. Ahí tiene que estar el analista tiene que conocer y tiene que poder empaparse de eso. Si el analista es del club, muchas veces puede estar metido algunos intereses de por medio, en cuanto a que al entrenador le vaya bien o mal de acuerdo a qué situación. Yo creo que debería formar parte del cuerpo técnico, pero ojo, tampoco es tan descabellado pensar que un analista forme parte de un club y que la visión de ese club sea que el analista evalúe permanentemente al entrenador y su desempeño, ¿no? Son opciones, ¿no? Cualquiera de las dos podría funcionar de ese modo. Si hay una persona conectada en este live que tenga deseo de participar en ese curso online que ofrecemos en la pizarra del DT, ¿qué les recomiendas? ¿Qué más o menos, qué podrías comentarles? Algo pequeño, por supuesto, de lo que se ofrece en ese curso. Bueno, el curso está pensado no solamente para alguien que trabaje dentro del fútbol, de un cuerpo técnico. Obviamente que esa persona va a recibir la información y le va a ser mucho más productiva esa información, porque la va a aplicar permanentemente y todos los días en su trabajo. Pero también le puede aportar mucho conocimiento, uno le puede transmitir un conocimiento importante a la gente que trabaja del fútbol desde otro punto, o sea, desde, por ejemplo, el lado del periodismo, el lado de un dirigente de fútbol que quiere interiorizarse más sobre cómo evaluar cómo juega el equipo, ¿no? De poder interiorizarse más de cuáles son los estándares de un análisis. Porque en definitiva, ir a ver un partido de fútbol y analizar si tu equipo jugó bien o mal lo puede hacer cualquiera. Cualquiera tiene la posibilidad, o sea, teniendo un mínimo conocimiento de fútbol, puede emitir una opinión y es totalmente válida, porque esto también es muy subjetivo. Pero ¿qué herramientas más importantes le da? Y se trabaja mediante, la única manera de mejorar es medir. Entonces, y para medir hay procedimientos, hay estándares, y esos estándares que nosotros transmitimos en el curso mediante este curso de análisis táctico, son estándares que pueden servir mucho a la hora de estructurar la información,
y generar una conclusión de esa información para entregar claramente a un entrenador y que ese entrenador la pueda transmitir a sus jugadores, él mismo o el mismo analista, porque ojo, Claro. hay entrenadores que ya están optando porque el analista sea el que dé las correcciones mediante video. Yo soy uno de ellos, por ejemplo, y que el analista sea el que vaya y se acerque a la jugadora con una tablet o una notebook y le muestre el corte de video, los cortes de video de las fallas que ha tenido en el partido y le haga las correcciones. Por lo tanto, yo lo voy a implementar ahora en Atlanta. Nosotros tenemos la suerte de que en fútbol femenino tenemos una estructura de cuerpo técnico profesional. De ahí a que nos vaya bien o mal es otro tema. Obviamente que la pelota tiene que entrar, eso es otro tema. Pero, digamos, tenemos la estructura de un cuerpo técnico profesional y voy a implementar esto, ¿no? Que el analista sea el que se acerque directamente, en este caso a la jugadora, y individualmente le corrija mediante video, ¿no? Yo creo que eso aporta muchísimo. Cuando son correcciones generales, creo que es el entrenador el que tiene que, me parece a mí, porque tiene que generar ese espacio él, es responsabilidad de él. Pero cuando son correcciones individuales, está bueno que el analista se empiece a empapar solo de ese tema, ¿no? Por lo tanto, creo que se puede innovar mucho en muchas cuestiones y puede ir ganando cada vez más protagonismo. Obviamente que, repito, siempre tiene que entender, y en eso hablamos en el curso también mucho, cuál es la relación que tiene que tener con el cuerpo técnico, ¿no? Y siempre es en función de, ¿no? ¿Qué le recomiendas a esos futuros o a esas personas que están pensando en convertirse en analistas tácticos o en ejercer una profesión de esta manera? Perdóname, no te escuché bien, ¿no? Se cortó ahí. Seguramente por la señal. ¿Qué le recomiendas a esas personas que están pensando en prepararse para ser analistas tácticos o que son analistas tácticos hoy en día, pero que de repente les falta pulirse de cierto modo? Bueno, en principio, que los invito a venir al curso, o sea, que sean partícipes de este curso. En primer lugar, estaría muy bueno. Y nada, en segundo lugar, yo creo que hay que estar permanentemente al tanto de las nuevas tecnologías, ¿no? Yo creo que ya, por ejemplo, una de las cosas que ya hace tiempo está, pero que fue un avance muy, muy grande, es los grandes equipos. Obviamente que hay que tener una estructura, ¿no? Y un cierto nivel para poder acceder a eso. Hay programas, aplicaciones que manejan los analistas que en el mismo entretiempo o incluso en el banco de suplentes, mediante Wi-Fi, al ayudante de campo le está llegando la información y el corte de video del error que están teniendo en el momento para que empiece a armar la charla táctica en el vestuario en esos 15 minutos de descanso. Wow. O sea, y ya el avance es tan gran. Bueno, sí, yo, por ejemplo, los de la Liga, la Bundesliga, en un 60-70%, en España creo que los clubes más grandes ya lo hacen, y me parece que ya hay muchos países que lo están haciendo. Obviamente estoy hablando del fútbol de élite, ¿no? Claramente esto no estamos al alcance de hacerlo en el fútbol amateur, ¿no? Todavía. Pero yo creo que el analista que aspira, por lo menos conocer esas herramientas, hay veces que uno no tiene el campo como para hacerlo, pero no por eso tiene que dejar de conocerlas, porque estar ayornado, estar permanentemente con lo último, creo que le da una fluidez al analista en su trabajo que es muy importante, ¿no? Leandro, hablemos, ya estábamos hablando de tu faceta, empezamos hablando de tu faceta como árbitro, como jugador, como analista táctico, pero hablemos de lo actual, del presente, tu faceta como director técnico. Estás siendo técnico de un equipo femenino. Cuéntanos acerca justamente del fútbol femenino, ahora que está en boga, porque además se está disputando el Mundial en Francia, en donde además ha dado bastante que hablar por el corazón que le ponen las chicas y el talento que han demostrado. Empecemos por allí, por esa faceta como técnico. Sí, bueno, en principio debo decir que hay muchas diferencias aún entre el fútbol femenino y el fútbol masculino. Diferencias no por decir mejor o peor, simplemente que es muy diferente. Está en crecimiento todavía. Bueno, yo hablo en el caso de mi país, ¿no? En la Argentina, que es donde yo estoy, digamos, dedicándome, es muy dispar, ¿no? Por eso yo lo aclaro, porque si uno habla del fútbol femenino en Estados Unidos, hay una diferencia exponencial, pero una diferencia en el sentido de que la jugadora va desde el colegio, desde la primaria,
practica fútbol, entonces la formación es diferente, las aspiraciones son diferentes porque saben que van a llegar a ser profesionales y tienen posibilidad de serlo, y tienen posibilidad de dedicarse una vida al deporte, y hay realidades que son diferentes. Lamentablemente en Argentina, como en muchos países, no solamente en la Argentina, el fútbol femenino ha tenido un despertar muy reciente, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Si bien existe hace muchos años, recién ahora está siendo un poquito más conocido. No es que ha mejorado demasiado, hay que aclararlo, ¿no? Yo tengo una mirada bastante crítica sobre la situación del fútbol femenino actual. Yo creo que ha avanzado mucho la mediatización, pero se ha avanzado muy poco en lo que es infraestructura. Hay muy pocos clubes que están avanzando en eso y digamos, son contados no sé, con los dedos de una mano, ¿no? Entonces, yo creo que primero está la infraestructura, primero está el trabajo en las bases, ¿no? Empezar desde chiquitas, las jugadoras, a formarse. Son años que se pierden y después no se ganan. Los años de formación inicial, si se pasan por alto, son muy difíciles de recuperar. Y yo creo que el fútbol femenino en la Argentina está sufriendo eso también, ¿no? Los años de poca formación y de poco profesionalismo, por decirlo de alguna manera. Además de la infraestructura que tú comentas, y es algo sumamente importante, ¿cuál crees que es el próximo paso necesario para el fútbol femenino en Argentina? Bueno, yo pienso que además de la infraestructura, no es solo infraestructura, ¿no? Tiene que haber también, eso es una de las partes, yo creo una de las más importantes. Si no hay campos de fútbol, si no hay lugares acordes para desarrollar la actividad, es muy difícil mejorar. Entonces, bueno, hay clubes que ya lo están haciendo, hay otros clubes que no lo pueden hacer, pero además de eso, tiene que haber un compromiso, ¿no? O sea, no esperar, o sea, la mentalidad profesional tiene que venir un poquito antes de la retribución económica, quiero decir, ¿no? La mentalidad profesional es una mentalidad que va más allá de la paga. Sí. Y esa mentalidad profesional está costando en llegar, pero no lo digo solamente en las jugadoras, no es una crítica a las jugadoras, es en general, en los cuerpos técnicos también, son muy poco profesionales, y la verdad que eso retarda mucho el crecimiento, ¿no? Porque es como que se lo toma como algo, por momentos, inclusivo, ¿me explico? Entonces, yo digo, hay ambientes y ambientes, si apuntamos a tener una liga de fútbol femenino seria, tenemos que darle infraestructura y tenemos que darle cuerpos técnicos con compromiso y con seriedad y con trabajo. Y las jugadoras tienen que tener claro, respaldo, y las jugadoras tienen que tener también un compromiso a la asistencia, un compromiso a cuidarse el cuerpo, cuidarse la mente, ¿no? Cuidarse la nutrición, hidratación. Hay muchas cosas que hacer como para ayudar a que el fútbol femenino crezca. Hoy por hoy hay avances, no digo que no, pero falta muchísimo, un camino muy largo por recorrer. Y eso es lo que está bueno también, ¿no? De hecho, mi gran motivación en el fútbol femenino es esa. Creo que hay mucho por hacer en este país y pienso que llega a la primera de un club, de cualquier club de fútbol femenino, y se cree que está como si fuera la primera de un club de fútbol masculino, se equivoca y ya le está errando, pero muy mal en el diagnóstico. Porque uno tiene que también aplicar mucha docencia, se tienen que explicar muchas cosas que no se pueden dar por sentadas, digamos. Y eso está bueno, porque también hay un rol educador hasta en la primera, ¿no? Y eso está, para mí me parece muy interesante. Ya para ir cerrando este tema del fútbol femenino, que es sumamente interesante, ¿has sentido a nivel mediático con el boom justamente del Mundial Femenino y lo que lograron hasta hace nada las muchachas en el Mundial, algún tipo de receptividad? Porque no solamente viene de las bases, ¿no? De la infraestructura, de repente la federación que apoye también, no solamente a nivel de selección, sino a nivel de clubes, sino también el feedback que puedan tener a nivel mediático de la fanaticada, que empiecen a valorar un poco más el fútbol femenino también. Es como de parte y parte también. Sí, yo creo que pienso que acá se está valorando bastante los pequeños avances de fútbol femenino, se están dándole mucha mediatización. Acá, por ejemplo, antes no se televisaban los partidos, ahora hay un canal que los televisa, por lo menos un partido o dos por jornada, depende del fin de semana, pero los está televisando. Hay clubes que ya les están dando el campo de juego oficial
para jugar partidos, no todos, pero algunos partidos se juegan en campos oficiales. El caso Boca, ¿cierto? Hace poco. Sí, bueno, sí, pero Boca creo que fue un partido, me parece que fue un Uno. partido que se jugó, fue Sí, sí. uno, pero hay muchos equipos que ya le dieron muchas veces la cancha bueno, en el club donde yo estaba, Argentino Junior, también ha tenido muchos partidos en el campo oficial, lo han abierto, ha venido espectadores, todo, y hay muchos otros clubes también que han tenido, le han dado el estado oficial, que digamos ya es un gesto bueno, de querer darle una importancia al fútbol femenino. Pero vuelvo a lo mismo, hay que trabajar como para que haya una infraestructura, pero hay muchos clubes que lamentablemente lo están sufriendo por años de no tener, digamos, inversión, ¿no? No solamente en el fútbol femenino, sino en las divisiones menores, en el fútbol amateur. Es la realidad. Justamente recordaba en peculiar esa oportunidad en donde las chicas pudieron jugar en la Bombonera porque hicimos una pequeña previa en un live de la pizarra del DT, estuvimos con una de las protagonistas y ella mostraba muchísima alegría porque finalmente habían podido lograr jugar al menos un encuentro en el partido, en el estadio de sus sueños, porque ella lo describía de esa manera. Ya para cerrar este live, Leandro, de todas las etapas que has vivido como en el fútbol, como entrenador, como jugador, como analista, ahora como director técnico, ¿cuál es la que más has disfrutado o estás disfrutando? Porque podría ser esta. La verdad que estoy empatado. ¿Sí? Entre entrenador y analista. La Ok. verdad que son dos trabajos apasionantes. A mi modo de ver son apasionantes. Me gusta un poco más el de entrenador de fútbol, por supuesto, pero el trabajo de analista es apasionante porque además de la proximidad que uno tiene a la cocina, a la cocina me refiero a donde se está Sí, claro. gestando todo y corrigiendo todo, el hecho de estar en la posición del diagnosticador es algo espectacular, en el buen sentido quiero decir, ¿no? En el sentido del protagonismo que tiene un analista, ¿no? Trabajando a conciencia y Claro. siendo objetivo, el reducir el sesgo, que yo le llamo. El entrenador, mira, para terminar, el entrenador cuando termina el partido, la visión que se lleva de su equipo y el rendimiento de su equipo es efectiva solamente en un 20%. Wow. Y eso está estudiado, y eso está estudiado. Imagínate la importancia que tiene el rol de un analista que se sienta, no solamente que vio el partido en el momento, sino que después se pone a ver los videos y a analizarlos y a hacer los cortes. O sea, por un lado eso te quiero decir, y por otro lado te quiero decir también que como entrenador, cuando yo veo los partidos, no me preguntes por qué, es algo un poco loco, ¿no? Cuando yo veo los partidos cuando yo veo los partidos en campo, me voy con una sensación siempre mucho peor que cuando veo los videos, que uno piensa que es al revés, porque uno dice, bueno, ahora cuando vea el video a ver más en detalle todos Claro. los errores. Bueno, a mí me pasa absolutamente lo contrario. De hecho, cuando miro los videos me suelo aliviar como entrenador. Es Bueno, por algo lo muy menos te loco ríes y eso. no te preocupas más. Mira, Sí, haciendo sí, una sí. rápida pregunta así para cerrar, un poco en tono jocoso, ¿no? Sabemos que los analistas y todos los que vamos del fútbol, los periodistas, vemos muchísimos partidos, vemos mucho el fútbol. ¿En algún momento de tu vida te cansaste de ver partidos? Sí, sí. ¿Sí? Hubo un momento que yo, Quería sí, sí, corroborar eso. hubo un momento me tuve que tomar vacaciones forzadas porque tuve etapas de ver, no sé, no te miento, pero 10 horas, 8 horas seguidas por día de partidos siguiendo jugadores Wow. y te puedo asegurar que sí, que llega un momento donde tenés que hacer una pausa porque parece todo igual. Correcto. Es Estoy así. de acuerdo con que. Bueno, yo como todavía como analista no me he cansado porque uno ve los partidos del día o de la semana o del fin de semana y son breves, pero cuando es justamente 8 horas, 7 horas seguidas, de ahí venía mi pregunta. Lo importante es que, bueno, se nota la pasión con la que haces cada una de tus cosas, te deseamos el mayor de los éxitos. Muchísimas gracias por compartir con nosotros en esta oportunidad en los live de la pizarra del DT y a las personas que están conectadas, recuérdenlo, porque Leandro Amendolara es parte de nuestro, vamos a decirlo así, de nuestro staff, de nuestro equipo, de la pizarra del DT, para cualquiera de los cursos justamente de como analista táctico. Ustedes estén muy pendientes que nosotros a través de nuestra cuenta en Instagram o en Twitter vamos a estar dando información acerca de esos cursos. Leandro, ha sido un gustazo de verdad. Bueno, muchas gracias Mari, muy amable. Y bueno, los esperamos al curso a todos los que estén interesados y un saludo a toda la gente que se conectó. Muchísimas gracias. Será hasta una próxima vez. Hasta luego.